Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. También ustedes darán testimonio de mí. El Evangelio da por descontado el que el discípulo deba sufrir persecución y contradicciones como el mismo Jesús. Él promete a los suyos que vendrá el Espíritu, en griego Parácletos, es decir, el abogado, el consolador, el cual les revelará la plenitud de su misterio y de su misión. Él les anuncia persecuciones y la misma muerte como honor dado a Dios. De esta forma los preparará a experimentar anticipadamente el escándalo de la cruz. Así los discípulos tendrán la oportunidad de dar por Él el más precioso de los testimonios. Hemos entrado ya en la sexta semana de Pascua y así progresivamente vamos tomando conciencia de las consecuencias de la experiencia pascual. No nos encontramos solo ante una conmemoración anual de unos hechos ocurridos en tiempos lejanos, tampoco ante un hecho que, aunque importante, parece no tener relevancia para la humanidad hoy. Ciertamente tenemos delante un reto inmenso: anunciar la muerte y resurrección de Jesucristo en un medio hostil. Hostilidad e indiferencia para el anuncio del Evangelio. Posiblemente esta sea más peligrosa que aquella. Los viajes de San Pablo que estamos escuchando en estos días y que responden a una misión que se les ha encomendado: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a que los he llamado, nos presentan un estilo misionero. La iglesia es misionera. En el bautismo somos enviados a anunciar de palabra y de obra la buena noticia de justicia, de amor, de verdad, de paz. El mismo estilo de Jesús: ir al encuentro de la gente, compartir con las personas y conversar con ellas, especialmente con los enfermos, con los pobres, con los pecadores. Y es que hoy a los cristianos se les ha olvidado esta misión. Hoy no quieren juntarse con los pecadores. Por ello, estamos ante la cultura del descarte. Y será este diálogo sereno que nos invita a compartir con las personas, conversar con ellas, ir a la búsqueda de ellos, no esperar a que vengan. Será este diálogo sereno el clima propicio para comunicar la buena noticia que se les ha encargado difundir. San Lucas refiere la experiencia de Lidia, que escucha con atención. Si a los de Maús les abre el entendimiento para que comprendan el sentido de las Escrituras, a esta mujer de Tiatira el Señor le abre el corazón. El testimonio de lo ocurrido en ella debió arrastrar la familia. Así se desprende de lo que dice el texto de los Hechos: se bautizó con toda su familia. La existencia se torna elocuente cuando es adentrada en una experiencia iluminadora, y ciertamente el encuentro con Jesús, de quien Pablo está hablando, renueva interiormente y convierte al que le acoge en señal para otros, que serán movidos también a adherirse al resucitado. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí. Ha comenzado Jesús a referirse al Espíritu que será enviado como consecuencia de la Pascua. Juan lo ha señalado explícitamente en el marco de la fiesta de las tiendas y con la simbología del agua, porque aún no había Espíritu, pues Jesús no había sido glorificado.
En el pasaje evangélico de hoy, la misión del Espíritu está vinculada a un testimonio. El Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Frente a las acusaciones y falsos testimonios aducidos para condenar a Jesús y descalificar así su obra, un testigo superior avala la autenticidad mesiánica de Jesús y lleva a descubrir en sus obras la actuación del Padre. Ratifica a Jesús como el ungido y conduce a los discípulos al reconocimiento de su condición de Señor. Juan nos sitúa ante la unidad esencial de la Pascua. Al anochecer del primer día de la semana, reciban el Espíritu Santo. Con ello capacita y encomienda una misión que es continuación de la suya y está vinculada al testimonio del Espíritu. Y también ustedes darán testimonio de mí. Para que haya continuidad es preciso recibir el don que no es otro que el mismo Espíritu Santo. Así como ha dado testimonio el Espíritu, los discípulos lo darán también. No es un testimonio distinto, sino el mismo, pues viniendo en socorro de nuestra debilidad, nos lleva a recordar todo lo que Jesús dijo y llevó a cabo, conduciendo al conocimiento de la verdad plena. Será pues desde esta experiencia como se pueda testificar en línea con el testimonio del Espíritu que Jesús es Señor. Y esto se continúa en la experiencia de la comunión fraterna. El amor entre los discípulos permitirá el reconocimiento de la condición discipular de sus seguidores. Les he hablado de todo esto para que no se tambalee su fe. En este diálogo de despedida, Jesús adelanta a los discípulos las consecuencias que tendrá su seguimiento. De igual manera que a él lo han rechazado y llevado a la cruz, los discípulos compartirán la misma suerte. Las razones son claras. El desconocimiento del Padre y del mismo Jesús llevan a posicionarse en contra de cualquiera que se tome en serio la propuesta cristiana. La advertencia que recoge este pasaje proclamado hoy tiene como objetivo consolidar el seguimiento de los discípulos, pues el Maestro ya se lo había comunicado. Con estas mismas palabras somos alentados los discípulos hoy. No son tiempos fáciles y se acumulan las dificultades. Frente al desaliento que puede amenazar a los bautizados, Jesús nos ofrece la certeza de su presencia, siempre alentadora, y suscita una convicción sólida. Ya los había anunciado. Ya nos lo había anunciado, de hecho. Tendrán dificultades, pero yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Persecuciones y expulsiones. Las palabras de Jesús saben a despedida. El próximo domingo celebraremos la Ascensión y Jesús quiere que sus discípulos estén preparados ante cualquier circunstancia adversa, porque lo que Él quiere y busca es que tengan paz, que se guíen por el amor y que la buena convivencia, la convivencia fraterna, sea la nota predominante de su seguimiento. Pero en la vida humana no se puede obviar las dificultades. Las tuvo Jesús y las tendrán sus discípulos, tú y yo, si seguimos con fidelidad a Jesús. Lo importante es que estamos avisados. Los problemas sobrevendrán y no obstante, estos no tendrán la última palabra. Jesús habla en concreto de que los discípulos serán expulsados de la sinagoga, serán perseguidos y algunos morirán por ser discípulos y seguidores suyos. Y tú, que sigues a Jesús, has experimentado ya la persecución, las calumnias, los chismes, el desánimo. ¡Ánimo! Esto es signo de que vas por buen camino. La historia nos dice que sucedió entonces, que hubo muchos mártires y que no solo no disminuyó la fe, sino, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires era semilla de cristianos. Sucedió entonces, ha seguido sucediendo a lo largo de la historia y hoy sigue siendo una realidad en Siria, en Irak, en Nicaragua y en otras partes del mundo. Ustedes darán testimonio de mí, como Lidia, la vendedora de púrpura, creyente, practicante y manifestando su fe, o sea, dando testimonio de aquello en que creía.
Ser testigo es haber visto, haber tenido un encuentro con alguien, tener convicciones firmes por aquel encuentro y estar dispuesto a manifestarlo. Jesús empieza diciendo que el Espíritu dará testimonio de Él y que ellos, los discípulos, también darán testimonio. Serán testigos de lo que han visto y oído cuando se encontraron con Jesús. Para Jesús esto es tener fe. Lo demás solo palabras. Y Jesús quiere que sus seguidores, nosotros, tú y yo, sigamos siendo testigos incluso cuando surjan las persecuciones, cuando nos echen de las iglesias, como en muchos países, masones, ateos, cuando nos condenen, cuando lleguen a darnos muerte. El modelo del testimonio nos lo dio el mismo Jesús, muy poco después de indicar a los discípulos lo que les podía llegar a pasar. Eso le sucedió a él y cuando aconteció, sus palabras adquirieron valor profético. Jesús nos dio el mejor testimonio de lo que tenemos que hacer y cómo, incluso en circunstancias tan adversas como las suyas. Acordémonos siempre de lo que Él nos dijo y de lo que Él hizo. El resto tenemos que dejárselo al Espíritu que nos indicará qué hacer y cómo hacerlo. Hablamos, celebramos como testigos o como quien tiene que cumplir ese cometido. Contamos con el Espíritu al actuar como testigos. En caso afirmativo, ¿hasta dónde? Por ello, tengamos en cuenta, vayan y anuncien, conducidos por el Espíritu. Pablo y sus acompañantes se deciden a dejar Asia y entrar en Europa. Y así llegan a Filipos. Pablo se adaptaba a las circunstancias que iban encontrando. A veces predicaba en la sinagoga, otras en una cárcel o junto al río o en la plaza de Atenas. Si le echaban de un sitio, iba a otro. Si le aceptaban, se quedaba hasta consolidar la comunidad, pero siempre anunciaba a Cristo. Así la comunidad cristiana debería tener tal convicción de la buena noticia que, conducida por el Espíritu de Jesús, no debería conocer barreras y anunciar la fe en Asia y en Europa, en África y en América, en México, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en grandes poblaciones y en el campo, en ambientes favorables y en climas hostiles, en donde está prohibido hablar de Dios, en universidades ateas, en la escuela y en los medios de comunicación, cuando nos ofrecen hospedaje amable y cuando nos detienen o persiguen. Y cada uno de nosotros, si en verdad estamos llenos de la buena noticia de la Pascua del Señor y nos dejamos comunicar su vida, deberíamos dar testimonio de nuestra fe en cualquier ambiente en que nos toque vivir, desde nuestra familia hasta el trabajo y toda actividad social, donde nos toca evangelizar a nosotros, en tu familia, en tu barrio, en tu parroquia, en medio de adversidades, de divisiones, de chismorreos, de persecuciones, de incomprensiones, de calumnias, de difamaciones. Por ello, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Jesús nos anuncia cuál será nuestra situación como discípulos suyos, la que Él prevé y la que Él espera de nosotros. Todo habrá de empezar a partir de la acción en nosotros del Espíritu de Jesús. Tendremos dudas y vacilaciones. Incluso se producirán algunas deserciones entre los discípulos. Pero, como dice Jesús, el Espíritu de la verdad dará testimonio de mí. Nos hablará dentro de nuestro corazón si estamos atentos a escucharle en la oración. De esta manera nos convertiremos también en nosotros en testigos de Jesús en el mundo, como el mismo Jesús fue testigo del amor del Padre ante el mundo, en adversidades, en situaciones complicadas, y al mismo tiempo estaremos expuestos al desprecio e incluso a la oposición de los que no desean para sí ni para los demás una vida basada en el amor, en la verdad, en la justicia, en la paz, basada en el amor de Dios y el amor al prójimo. Pidamos pues a Jesús estar atentos al testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Mis hermanos, che il Signore vi benedica e vi dia la pace. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.